pastor Carlos Machado. En Santiago capítulo 1, versículos de 12 al 15, Jacobo nos menciona acerca de los pecados que engañan. Hablar de pecado no es un tema agradable para tratar entre las personas, porque el término es asociado inmediatamente con las acciones equivocadas, los errores, los fracasos, las malas decisiones, la ruina, los hábitos incontrolables, las malas palabras y con todo lo que es malo y que lamentablemente experimentamos día con día. El pecado nadie quiere verlo, por eso la urgencia de la humanidad por hacer legal y permitido lo que es prohibido o inmoral se les ha hecho una urgencia. Pero a pesar de todos los cambios, la maldad sigue siendo mala y las consecuencias de ella siguen siendo inevitables. Aunque logremos apagar la voz de la conciencia, cauterizando su función, la maldad traerá consecuencias que no podremos apagar o evitar. En Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15, el pastor Jacobo nos dice principios básicos sobre el pecado que engaña y cómo las personas cada vez más caen en pecados que arruinan sus vidas y que salir de esos problemas es realmente difícil y complicado. Por eso, quiero enfatizar el tema de la tentación y de cómo encontrar la salida de ella. Cada padre y cada madre debería aplicar estos principios a su vida personal. Los puntos concretos y prácticos en la familia son principios que se aplican a cualquier situación que sea complicada o parezca sin solución. Todo pecado, desde una simple adicción a la nicotina hasta caer en una adicción de drogas grave, es iniciado con un juego, con una inocentada o con un intento o prueba. Por eso, en esta carta de Jacobo, se presenta el proceso básico de lo que es iniciar en el pecado y lo sencillo que es caer en él cuando tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo primero que podemos ver en este texto de Santiago es la importancia de soportar la tentación, lo cual se describe en el versículo 12. En este versículo, Jacobo utiliza una forma muy particular del Señor Jesús para establecer principios eternos, que es la bienaventuranza. Es muy probable que este Jacobo sea el hermano del Señor y no el apóstol Jacobo, y por eso su similitud con el Señor en este aspecto es obvio, al haber sido criado con la misma madre devota y consagrada a Dios, la Virgen María. En este versículo 12 encontramos la primera palabra que es un adjetivo comparativo y es la palabra bienaventurado. Esta palabra da inicio a una frase muy parecida a la del Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, descrito en Mateo 5 del 4 al 11, donde se menciona una bienaventuranza para quien reconoce su necesidad de salvación. La palabra bienaventurado es una palabra compuesta de dos términos, bien y aventurado. La palabra bien o bueno se refiere al estado, que es muy bueno, o de bien inigualable, mientras que la segunda palabra, aventurado o ventura, habla de algo que aún no ha venido, pero que es seguro. Aventurado está compuesto de dos palabras, de ventura y del sufijo ado, que se refiere a una acción completa y realizada. La ventura indica las cosas que vendrán, en tanto que el sufijo ado se refiere a una acción completa y realizada en el futuro, que da seguridad y confianza. Así, el término bienaventurado tiene la idea de muy bien asegurado el futuro, asegurando lo que aún no ha sucedido ni se puede ver. Es una realidad para la persona que está bienaventurada todo aquello que aún no ha venido a su vida. En griego da la idea de supremamente bendecido por bienes aún no experimentales, pero seguros y estables. Y no es para menos, especialmente al considerar que se habla de un bien que se tiene ya asegurado ante toda tentación. Es decir, las tentaciones no llegan sin la salida, ni tampoco se aparecen de la nada. Siempre hay indicaciones que preparan al creyente a no caer en ellas cuando aparezcan. Por eso, la bienaventuranza de un triunfador se fundamenta hoy en un hecho que fue logrado en la cruz del pasado, otorgando una realidad del futuro. Asimismo, es muy significativo que este adjetivo, bienaventurado, está dirigido al varón. La palabra varón traduce un término que define el sexo del individuo como un varón y excluye en sí mismo a la mujer. No se usa un término genérico, sino que es muy específico del varón por razones prácticas y específicas que son evidentes en la vida humana en general. Por eso, en griego, el término es aner, que designa propiamente a un varón.
Se usa en el verso 8 de la misma forma cuando dice el varón de doble ánimo. Por eso, estos versículos van dirigidos específicamente a los varones, o principalmente a ellos, y no va dirigido principalmente a las mujeres, aunque es muy probable que las incluya. Son los varones los que más demuestran su ambigüedad y falta de definición. Por eso, algunas razones son válidas mencionarlas en este aspecto acerca del por qué Jacobo habla directamente a los varones. Lo primero a considerar es que el varón se representa como el responsable de la espiritualidad en una familia, y no es la mujer, porque la función de la mujer no es prácticamente la de dirigir, pero aunque es muy esencial, sino porque el responsable de la dirección y administración familiar es el varón, y porque es él y no ella la que regularmente cambia de opinión cuando no debería haberlo hecho. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que la tentación que se menciona aquí tiene que ver con administración y toma de decisiones. Observe que en el verso 8 se habla de que el doble ánimo produce ser inconstante en todos sus caminos. Los varones son los responsables de mantener una mente clara y administrativamente ordenada en su vida y en su hogar. ¿No ha notado que regularmente es el varón el más desordenado en sus propósitos, ideas y metas? Inician con una meta y terminan con 10, en tanto que las mujeres regularmente no tienen ese problema de orden. Esta inconstante en la vida del hombre se agudiza con los problemas, las dificultades, las inclinaciones morales y el anhelo de satisfacer alguna cosa en su propia vida. En la familia, el varón es el responsable de mantenerse equilibrado en la fe, produciendo acciones concretas que realmente ayuden en el desarrollo de la vida. Regularmente, un hombre exitoso es un hombre con una familia destruida. No tome la vida sin considerar las posibles consecuencias de cada acto que realiza, porque todo lo que haga tendrá una consecuencia. Por eso, en el caso de la familia debe estar preparado porque sus hijos fallarán, su esposa fallará, incluso él mismo fallará, pecarán y serán rebeldes. Usted no puede cambiar aquello que es normativo en la vida de personas que traen consigo una naturaleza pecaminosa. Esté preparado para enfrentar la prueba en la familia con una perspectiva correcta y una mente enfocada en lo que Dios dice. No espere a que surjan los problemas si no esté preparado antes que comiencen. Para lograrlo, usted debe comenzar siempre su día con Dios. Hay una segunda palabra que nos llama la atención en el verso 12 de Santiago 1, que es el verbo sufrir, que en la Reina Valera 1960 se traduce como soportar. La palabra tiene la idea de quedarse bajo, como quien carga un peso y no debe dejarlo sin recibir consecuencias, como cargar algo del trabajo que si lo abandona podría perder su trabajo. Por eso, más que soportar, es cargar el proceso de la tentación, porque tiene la idea de que no es un acto de una sola vez, sino que puede durar por un tiempo o repetirse, tal como una carga que se pone en el hombro de un hombre durante el trabajo. En Hebreos capítulo 12, versículos del 2 al 3 se usa el mismo verbo sufrir, para indicar que Jesús se sostuvo valiente y perseverantemente en su propósito. Hebreos 12, del 2 al 3 dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Contemplad, pues, en vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no fatiguéis en vuestros ánimos, desmayando. En Romanos, capítulo 12, versículo 12, se usa nuevamente el término sufridos. Gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La palabra sufridos literalmente significa perseverando constantes, porque se refiere a perseverar en medio de las tribulaciones. Volviendo así a Santiago capítulo 1, versículo 12, el acto de sufrir la prueba es diferente al de caer en diversas tentaciones que se mencionan en el versículo 2 de Santiago capítulo 1. Esto es porque las pruebas que llegan a la vida son la causa de la bienaventuranza, porque viene acompañada de la solución. En el verso 12, la idea de sufrir la prueba es aguantar firme hasta el fin, sin ceder ante la adversidad. Una cosa es que venga una prueba, otra es que uno decida caer en ella. En Job, capítulo 5, versículo 17, leemos: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Recuerda el uso del término castigo como corrección. La prueba es precisamente el estado cuando nuestra naturaleza nos lleva a una toma de decisiones que nos producirán una de dos consecuencias, y debemos saber bajo el peso de la prueba cuál es la decisión correcta que debemos tomar como hijos de Dios. Algunas experiencias de la vida no son fáciles de llevar, y por eso debemos aprender a cargar la prueba y mantener el rumbo. Se debe ser preciso, porque en la familia la prevención ayuda a cargar los problemas y ayuda a aguantar hasta que se pasen o se les encuentre solución. La tercera palabra que nos ocupa en este texto es precisamente la palabra tentación. La palabra tentación que aparece en el verso 12 es una palabra que en el original significa poner a prueba o poner bajo examen. No es siempre negativo porque tiene dos sentidos básicos. El primer sentido básico es poner a prueba para comprobar la capacidad de alguien ante lo malo. Esto es lo positivo, no tiene la intención de hacer perder, sino solo de demostrar que se conoce la diferencia. En este sentido, Dios pone a prueba a todos los creyentes. Como ejemplo, podemos ver al padre que le pregunta al hijo sobre las clases de la escuela y luego corrobora si realmente aprendió, preguntándole sobre lo que le dijo que le enseñaron. Dios del mismo modo nos enseña y luego permite una situación o circunstancia en la vida para reafirmarnos en lo que Él nos ha enseñado. El segundo sentido básico de la palabra tentación es negativa. Es poner a prueba con la experiencia del mal. Esto es lo negativo y jamás es realizado por Dios, porque tiene, en este caso, la intención de hacer experimentar el mal de alguien ofreciéndole lo perverso. Por ejemplo, si se le ofrece licor a un jovencito bajo el engaño de que eso lo hará más hombre, es una tentación perversa que se aprovecha de la ignorancia o de la necesidad de alguien. Por eso, es importante que sepamos la palabra prueba en el verso 12. Es diferente de la palabra prueba del verso 13, porque en el original el verso 12 es prueba de examen, es decir, ser aprobado, en tanto que en el verso 13 es tentación en el sentido de incitar el mal a alguien con malos objetivos. Entonces, la frase cuando haya resistido la prueba es una traducción que produce confusión, porque no deja claro el sentido. La traducción correcta está en la Reina Valera 1909, cuando fuere probado. Literalmente la frase en griego dice una vez aprobado, es decir, cuando haya pasado de la prueba triunfante, tal como dice en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la idea a la que se refiere es a ganar mediante la fe, según se deduce de los versos 4 al 6. Pero tenga la paciencia perfecta su obra, dicen los versículos, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pidan fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movido del viento y echada de una parte a otra. En muchas ocasiones usted será probado con su propia familia, y debe entender que Dios le pondrá en conjetura para fortalecer sus decisiones, enderezar su forma de vida y su carácter, guiando a su familia a un buen puerto. No se desanime ante las pruebas que tiene delante. Tome fuerzas y apoye a su familia que está pasando el momento desagradable, confiando en Dios y aconsejando y estando presente como jefe de familia. La cuarta y última palabra que quiero considerar en este momento es la palabra corona. Aquí el término original en griego es Stéphanos, una guirnalda que se daba a los ganadores o perseverantes. Pero debido a que Jacobo escribe a judíos, como dice en el versículo 1 y 2 de la epístola de Santiago, es probable que este término equivale al término hebreo neser, corona, que se refiere a la diadema que usaban los levitas en sus frentes al presidir el culto de Jehová, como dice Éxodo 39:30, que tenían en sus frentes escritos un rótulo que decía Santidad a Jehová. Debe ser quizá esta la referencia, porque en este caso la corona de vida no es la salvación, porque la salvación no se alcanza venciendo tentaciones, sino creyendo en Jesucristo. Además, la frase que Dios ha prometido en el griego dice que el Señor ha prometido y equivale precisamente con la promesa dada por Dios a los levitas que amaban su nombre. En Hebreos 10:23 indica la importancia de permanecer fieles. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió.
También se dice que se dará una corona de justicia a los que aman su venida en 2 de Timoteo 4:8. La corona de justicia, dice Pablo, a los que aman su aparición. El amor produce la paciente resistencia. Nadie evidencia mejor su amor que los que sufren por él. Ahora bien, nunca culpe a Dios de sus propios problemas. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. El hecho de ser probado por Dios nunca tiene que ser considerado malo. Es decir, como vimos, Dios nunca prueba con cosas malas. Las pruebas de Dios son exámenes de comprobación. Por eso, las pruebas perdurables en ocasiones son causadas por nuestras propias acciones y no son causa de Dios. Satanás podría intervenir, pero como al justo Job, el diablo no puede hacer con usted nada que Dios no le permita hacer. Dios no tienta a nadie con el mal. Nunca le conducirá de forma dudosa o perversa. El sentido del término prueba es en el sentido de la tentación como una prueba, es decir, la probación por medio de las aflicciones de aquellas cosas que Dios nos ha dado. No piense que Dios le impone una necesidad inevitable de pecar. Dios no le envía pruebas a fin de hacerlo peor, sino mejor, como dice Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estimado escucha, no se deje hundir bajo la presión del mal. Cuando la tentación viene de Dios, tiene salida. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha tomado tentación sino humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Si viene una prueba donde usted no puede salir, no es una prueba de Dios, es una prueba producida por el propio corazón, y es el pecado mismo que le ha atrapado. Pero cuando Dios le pone a usted una prueba, una tentación con fines de aprobar el bien, usted verá la salida y podrá tomar la decisión correcta. En Santiago dice, tentado de Dios, porque denota agencia indirecta y no directa. La prueba divina es causa de ciertas necesidades para ser fortalecidos. Aplicando esta verdad a la crianza de un niño, por ejemplo, debemos entender que traerá con ella muchas pruebas, pero no son malas, sino formativas, tanto para el niño como para los padres. Del mismo modo, el matrimonio traerá muchas pruebas, pero no son malas. La vida matrimonial es buena. Nuestro pecado interviene, es el que hace daño y es el que afecta lo que Dios ha creado. Jacobo dice que Dios no puede ser tentado de los malos o de lo malo, es decir, no hay acto o intención humana que pueda hacer que Dios cambie su naturaleza y sus propósitos. Las personas sí son tentadas de manera inadecuada e incorrecta cuando son enfrentadas o son rechazadas y su propia naturaleza les incita a pensar o hacer lo que es incorrecto. Pero Dios no es así. Él no sufre cambio alguno, como dijo Dios a los israelitas en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta inmutabilidad de Dios es confirmada por Pablo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Debido a esta inmutabilidad en el carácter y esencia de Dios, Él nunca pondrá tentaciones para que pequemos o para seducirnos a cosas peores, porque Dios mismo no tienta a nadie de su voluntad o de sí mismo. Esta es la antítesis de Santiago 1:18. De su propia voluntad nos ha engendrado a santidad, y por eso no es lógico ni coherente que vaya a tentarnos por su propia voluntad a la maldad. Dios nunca hará eso. Siguiendo esta verdad divina, un padre debería aprender a no tentar a sus hijos con acciones inadecuadas o con propósitos oscuros, porque eso perjudica la vida de los niños y daña la relación con los padres. Tampoco debe haber pruebas de mala fe entre esposos, buscando fallos para humillar o someter al otro. Ninguna prueba entre esposos es saludable cuando no tiene la idea de demostrar lo bueno que es cada uno. En Génesis 22:1 se dice que Dios tentó a Abraham, pero allí la tentación significa aprobación y no seducción. Por eso, regresando a Santiago 1:14, cúlpese
usted a sí mismo de los problemas sin solución. Existe una responsabilidad individual que no podemos evadir, y culpar a Dios de nuestras malas acciones no nos libra de las consecuencias que esas malas acciones traen, sino que añade más consecuencias negativas a las que hemos producido. La verdad siempre permanece aunque tratemos de negarla en todos los sentidos. Jacobo dice que la tentación de cada uno surge de sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa apetito desordenado de placeres deshonestos, y casi siempre, la mayoría de las veces, se aplica a una vida sexual promiscua. Sin embargo, en griego la palabra es apitumia, que significa un intenso deseo de cualquier tipo. En la Biblia, la glotonería, el deporte, los juegos, los viajes, las películas, cualquier cosa que produzca un deseo intenso o un anhelo intenso es concupiscencia, si eso nos aparta de la verdad y nos aparta de la justicia. Cualquier cosa que nos seduzca a hacer algo incorrecto es un pecado de concupiscencia. Ahora bien, la causa del pecado está en nosotros mismos. Se llama naturaleza pecaminosa. Ni aun las tentaciones de Satanás nos ponen en peligro, sino hasta que las hacemos nuestras. Cada uno tiene sus propias concupiscencias peculiares, como menciona el griego, que surgen de su propio temperamento y hábitos. Se origina la concupiscencia en el pecado innato en el corazón del hombre, heredado de Adán. Por eso se dice que es atraído y seducido, porque el primer paso en la tentación es el ser desviado de la verdad y la virtud. La palabra seducido en griego viene de un término que significa enganchado por el cebo. El segundo paso que viene en el proceso de la tentación perversa es que el hombre se permite, como expresa la voz media de aquí de este pasaje, de ser inducido al mal. La concupiscencia está aquí personificada, usando una figura emocional y sexual muy fuerte en las personas. A pesar de todo lo atractivo que puede ser un placer, el hombre tiene la capacidad de negarse y hacer lo que es correcto. Esto es lo que se llama voluntad o dominio propio. No obstante, debido a que los humanos no saben ejercer su voluntad, o debido a que la voluntad está cauterizada, el verso 15 compara la concupiscencia a un embarazo. La unión culpable se efectúa cuando la voluntad abraza la tentación y se deja llevar por su propio deseo. La concupiscencia, dice Santiago, entonces da a luz el pecado. Observe el proceso del mal. Comienza como un acto agradable y placentero, pero corto y temporal, y termina como un doloroso parto, una consecuencia visible e inevitable. Es allí cuando el pecado, siendo cumplido, engendra muerte, de la cual estaba todo el tiempo preñado. Esta figura de un embarazo no deseado, con todos los miedos, temores y abruptos cambios de la vida, no tiene el objetivo de rechazar ningún embarazo. Todos los niños, sin importar de dónde vengan, son una bendición. Pero sabemos que todo embarazo produce dolor en la mujer que va a dar a luz. Un momento es suficiente, y es lo que Santiago quiere expresar, que un momento es suficiente para cambiar la vida para siempre y hacer de lo que resta de la misma un momento feliz o una desdicha eterna. Y esta muerte causada por el pecado está en marcado contraste con la corona de la vida del verso 12, porque la corona de vida es el objetivo de la paciencia y de la perseverancia, dando una obra perfecta, en tanto que la muerte causada por el pecado lo que produce es dolor y produce angustia. La santidad, el buen testimonio y el respeto se perderán para siempre cuando jugamos por unos instantes con el pecado tan dañino. Aunque el texto habla de pecados personales, que son hábitos incontrolables, muchas veces los padres son engañados cuando piensan que ellos pueden hacer todo lo que sus hijos no, y pretenden sostener valor, respeto y admiración, pero sus actos indebidos les dañan por siempre. Del mismo modo, los esposos y los hijos, en tomas de decisiones inadecuadas, caen en errores que cambiarán sus vidas para siempre. Por eso es que el versículo 12 nos llama y nos exhorta para que nosotros no caigamos en el pecado. Recuerde que el pecado comienza como algo bueno, pareciera agradable, pareciera correcto o pareciera que permanecerá en secreto, pero al final producirá un dolor terrible. Estimado y estimada oyente, Dios le llama para ser santo. No mire por el hombro tratando de buscar una solución
o tratando de buscar una justificación para su pecado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Él es quien nos da todas las cosas. Pero si nosotros tratamos de justificar nuestros malos actos y nos dejamos engañar por el pecado, perderemos todas las bendiciones de Dios. Le animo para que no juegue con sus ojos, para que no mire lo que no tiene que ver, para que no haga lo que no tiene que hacer, para que no forme amistades donde no las debe haber, y para que usted no caiga en el error del pecado alejándose de su familia. Que el Señor en su gracia le ayude a usted a establecer un principio bíblico santo para su vida familiar. Hoy es un buen día para iniciar una nueva meta en la vida. No nos permitamos engañar por los pecados que parecen inocentes o por los que, pareciendo agradables, son traidores en la vida. Hoy propóngase hacer un pacto con Dios de esforzarse por no caer en pecados y por aprender a ver hasta qué grado el pecado nos puede dañar.